Bien, el gradiente de una función f, que puede estar en dos variables, x, y, o puede ser también de varias variables, x, y, z o más, se define como la derivada parcial con respecto a x de esa función en la componente y más la derivada parcial de esa función con respecto a y en la componente j. En otras palabras, el gradiente de una función es un vector. Este símbolo, que es un triángulo que está aquí, se denomina nabla. Entonces podemos decir nabla de f o gradiente de f. Vamos a mirar entonces que para hacer el gradiente de una función debemos hallar esas derivadas parciales y colocarle el vector ij a cada una de esas derivadas parciales para hallar el gradiente. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nos dan la función y nos piden hallar el gradiente. ¿Qué debemos hacer según la definición? Primero hallar, como dice aquí, la derivada parcial con respecto a x. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de esa función serían 3. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de 5 y a la 2, que es constante, da 0, y la derivada de 10 también es constante, daría 0. Ahora, evaluada esa derivada parcial en el punto, supongamos que nos dan en el ejercicio que debemos evaluar en el punto x0, y0, en el punto 2, 1. Es decir, x vale 2 y y vale 1. Entonces, cuando tenemos esos valores, seguiría siendo 3. ¿Por qué? Porque no hay variables aquí x y y donde reemplazar. Entonces, en conclusión, daría 3. Ahora, según la definición, vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y, en general, en el punto x, y, daría menos 10y. ¿Por qué? Porque la derivada de 10 daría 0 y la derivada de 3x daría 0, porque serían constantes. Estamos derivando con respecto a y. Entonces, esa derivada parcial con respecto a y en el valor 2,1, en el punto 2,1 en el plano, sería menos 10 por 1, porque y vale 1. Aquí y vale 1. Entonces eso daría menos 10. Entonces, ¿qué nos resultó? Nos resultó que el gradiente de esa función en general es 3 en y menos 10y en j. Y cuando la valoramos el gradiente en el punto 2, 1, nos resultó 3i menos 10j. Entonces este sería el resultado gradiente, el gradiente de f. Y este sería el resultado del gradiente de f en el punto 2, 1. Vamos a hallar el gradiente de f de la función coseno de x al cuadrado más y al cuadrado en el punto 3 menos 4, donde x es 3 y y es menos 4. Entonces, de acuerdo con la definición que vemos acá, esta definición, miremos que el gradiente es un vector, como decíamos en el ejercicio anterior. Encontremos primero la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno y la derivada interna es 2x. Entonces, quedaría menos 2x. La derivada del coseno es el menos seno, entonces menos seno de x a la 2 más y a la 2. Ahora, como tenemos que valorar la derivada parcial con respecto a x en el punto 3, menos 4, entonces esto daría, como x vale 3, daría 2 por 3, serían 6,
con el menos delante sería menos 6 seno de, aquí como está x al cuadrado sería 3 al cuadrado, daría 9, más y al cuadrado que es menos 4 al cuadrado, daría 9 más 16 igual a 25. Entonces este sería toda la derivada parcial con respecto a x valorada en el punto 3 menos 4, menos 6 seno de 25. Ahora, según la definición, vamos a tener que calcular la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y sería menos 2y, porque la derivada interna es 2y, con el menos de la derivada del coseno, que es menos seno, de x a la 2 más y a la 2. Esa es la derivada. Ahora, esta misma derivada con respecto a y, valorada en 3, menos 4, como y vale menos 4 por 2 daría 8. 8 positivo, entonces 8, y el paréntesis interno otra vez daría 25. Entonces daría 8 por seno de 25. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro gradiente? Nuestro gradiente de f valorado en 3, menos 4 sería igual a menos 6 seno de 25, todo esto en i, más 8 seno de 25 en j. Recordemos que el gradiente es un vector. Bueno, vamos ahora a calcular el gradiente de una función en tres variables x, y, z, que es igual a 3x a la 2y menos 5yz más z al cuadrado en el punto 1, 1, menos 2. Aquí x es 1, y es 1 y z es menos 2. Entonces, de acuerdo con la definición de gradiente, el gradiente de f en el punto x, y, z es igual a la derivada parcial en x valorada en el punto x, y, z en y más la derivada parcial con respecto a y en el punto x, y, z en j más la derivada parcial con respecto a z en k. Vamos a hallar entonces la derivada parcial de esa función con respecto a x. Con respecto a x sería 3 por 2, 6xy. 6xy. Entonces, esa función valorada en el punto 1, 1, menos 2, daría 1. Eso daría 6. La derivada parcial con respecto a y sería 3x a la 2, porque aquí sería 1, menos 5z, porque aquí también daría 1. Y la derivada de z a la 2 daría 0. Entonces, valorada esa derivada parcial en 1, 1, menos 2, eso sería igual a 3 por 1 a la 2 menos 5 por menos 2, porque z vale menos 2, y esto da 13. Bien, 13. Ahora, la derivada parcial con respecto a z daría menos 5y más la derivada de z a la 2 sería 2z.
Entonces la derivada parcial con respecto a z en el punto 1, 1 menos 2 daría menos 5 por 1 más 2 por menos 2, eso daría menos 9. En general, entonces, el gradiente de f en xyz sería 6xy, que es esto que vemos aquí, en y, más 3x a la 2 menos 5z, que es esto que vemos aquí en j, más menos 5y más 2z en k. Esta última componente la hemos tomado de acá. Ahora, como ya habíamos valorado cada componente de i, j y k en el punto 1, 1 menos 2, entonces en el punto 1, 1 menos 2 nos dio 6i más 13j. Miren el 13 aquí. Y el menos 9k. Entonces ese sería el resultado